Bueno, como ya sabéis, yo soy Ana Belén Hernández y soy la que ingeniera química de España y la que lleva todo lo que se publica en sindudasenquimica.com y también en Facebook e Instagram, ¿vale? Organizo estas clases para poder ayudaros a avanzar en la asignatura de química y resolver dudas. Así que si tenéis alguna duda a medida que vamos avanzando, decídmelo, ¿vale? Abrís el micrófono y me preguntáis. He ido a coger los rotuladores. Entonces, esta clase ya hemos dicho que es una clase con problemas de equilibrio químico y vamos a ver primero, nada, teoría, pero muy rápido. Si nosotros tenemos esta reacción, si suponemos que está en equilibrio, la constante de equilibrio se calcula poniendo en una fracción, poniendo en el numerador la concentración en el equilibrio de los productos elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico dividido entre la concentración de los reactivos dividido a su respectivo coeficiente estequiométrico. ¿Cuáles son las unidades de las constantes de equilibrio? Pues eso depende de la reacción. Si yo tengo arriba mol partido por litro elevado al cuadrado y en el denominador tengo un mol partido por litro, un mol partido por litro se iría con un mol partido por litro y las unidades de mi constante de equilibrio serían mol por litro. Entonces eso tenemos que verlo según la constante de equilibrio de la reacción concreta que nos dé el problema. El cociente de reacción. El cociente de reacción se calcula de la misma forma que la constante de equilibrio, pero la diferencia es que yo en el cociente de reacción no sé si las concentraciones que yo estoy utilizando son o no de equilibrio. Eso no lo sé. Pero una vez que yo obtengo el cociente de reacción, lo comparo con la constante de equilibrio y si me da igual, pues si son iguales, quiere decir que la reacción sí está en equilibrio. Si es mayor el cociente de reacción, quiere decir que el de equilibrio se va a desplazar según la reacción inversa, y si el cociente de reacción es menor, quiere decir que se va a desplazar el equilibrio según la reacción directa. El grado de disociación. Pues el grado de disociación lo que nos dice es el porcentaje que se ha disociado de un determinado reactivo. Entonces, el alfa, que sería el grado de disociación, se calcula como moles disociados dividido entre moles iniciales. Se puede dar en tanto por uno, pero se suele dar en tanto por ciento, ¿vale? Y el principio de Le Chatelier, lo que nos dice es cómo influencia, de qué forma influye en el equilibrio un cambio de temperatura, de presión o de concentración de un determinado compuesto que interviene en la reacción. Siempre se va el equilibrio, según el principio de Le Chatelier, siempre el equilibrio de una reacción que se encontraba inicialmente en equilibrio y lo que ha pasado es que se ha modificado la temperatura, la presión o la concentración de uno de los compuestos, el equilibrio se desplazará en el sentido en el que se contrarreste la modificación que se ha llevado a cabo. Por ejemplo, si yo tengo esta reacción en equilibrio y por ejemplo, y yo aumento la concentración del reactivo B, lo que va a hacer el equilibrio, lo que va a pasar es que se va a desplazar en el sentido en el que se consuma el reactivo B. Se intenta contrarrestar la modificación que se ha llevado a cabo. Entonces, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Según la reacción directa, hacia los productos, ¿vale? Ahora, una vez explicado esto así un poquito rápido, os voy a mandar un archivo en el que aparecen, es un PDF, en el que aparecen los problemas que vamos a hacer, ¿vale? Vale. Ahí lo tenéis.
Ese es lo que yo tengo aquí, que es un PDF con los problemas. Si, lo mismo, si tenéis alguna duda, me cortáis, ¿vale? Abrís el micrófono y me cortáis. Entonces, voy a borrar. Vale. El primer problema. Dice, el tetraóxido de dinitrógeno es un gas incoloro que se descompone en dióxido de nitrógeno de color rojo, sabiendo que a 25 grados la constante K sub C, la constante de equilibrio, es 0,125 mol por litro, escribe la reacción ajustada y calcula el porcentaje de tetraóxido, de tetraóxido disociado en dióxido, cuando se encierran 0,03 moles de tetraóxido de dinitrógeno en un recipiente de 1 litro a 25 grados centígrados. ¿Qué me está preguntando? Acabamos de ver la teoría. Me está preguntando el grado de disociación, que sería el porcentaje de tetraóxido disociado en dióxido. Entonces, lo primero que me dice es que escriba la reacción y la ajuste. Siempre, aunque a mí me den en un problema de equilibrio una reacción, no supongáis que está ajustada. Siempre comprobar que está ajustada. En este caso no la tenemos, pero la vamos a escribir. Entonces, tetraóxido de dinitrógeno, pues no hay problema. Se descompone en dióxido de nitrógeno. Y la ajustamos, pues simplemente ponemos un 2. Se ve bien, ¿no? Voy a utilizar mejor el negro. Vale, entonces, en un problema de equilibrio, lo que hacemos es hacer una tabla y poner siempre los moles iniciales, los moles en el equilibrio y la concentración en el equilibrio. Entonces, los moles iniciales, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que yo tengo inicialmente? Pues según lo que nos dice aquí el problema, calcula el porcentaje de tetraóxido disociado en dióxido cuando se encierran 0,03 moles de tetraóxido. O sea, yo lo que tengo inicialmente es 0,03 moles de tetraóxido. Ahora, moles en el equilibrio. Moles en el equilibrio. ¿Cuánto tendré yo en el equilibrio? Pues será lo que yo tenía inicialmente, de tetraóxido tendré lo que yo tenía inicialmente menos lo que me ha reaccionado. Lo que yo tenía inicialmente menos lo que me ha reaccionado. Vamos a poner lo que me ha reaccionado en función del grado de disociación, que es el porcentaje que se disocia. Entonces será lo que yo tenía inicialmente por alfa. Eso lo entendéis, ¿no? Si hay algo que no entendéis, me lo decís. Estos serían los moles que yo tengo en equilibrio de tetraóxido. Vamos a ver ahora los moles que tengo en equilibrio de dióxido. Si yo aquí tengo, si de tetraóxido se me disocia 0,03 por alfa, tengo que fijarme en las relaciones, en los coeficientes estequiométricos, en la relación estequiométrica, para saber cuánto se me formará de dióxido. Si aquí me reacciona esto, o se me disocia esta cantidad de aquí, según la relación estequiométrica, aquí se me formará el doble, 2 por 0,03 por alfa. ¿Vale? Bueno, entiendo, si no me decís nada, entiendo que lo entendéis.
Y la concentración en equilibrio será los moles en equilibrio dividido, y como me dice que el recipiente es 1 litro, pues dividido entre 1. En este caso no hay ningún problema. Vale. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues como lo que tenemos que despejar es esto de aquí y sabemos que la K sub C, la temperatura de 25 grados es de 0,125 mol por litro, pues simplemente voy a tener una ecuación donde voy a poder despejar el grado de disociación, ¿vale? La K sub C sería la concentración de NO2 en el equilibrio elevado al cuadrado, elevado al coeficiente, dividido entre la concentración en el equilibrio de tetraóxido elevado a 1, que no hace falta ponerlo. Entonces sería concentración en el equilibrio de NO2, que sería 2 por 0,03 por alfa, y dividido entre, voy a sacar factor común, ¿vale? 0,03 lo saco fuera, entonces sería 0,03 por 1 menos alfa. Esto se me va con esto y sería 4 por alfa cuadrado dividido entre 1 menos alfa. Esto es igual a 0,125 mol por litro. ¿Vale? Puedo desarrollar la ecuación, pero yo creo que para que nos dé tiempo a hacer más problemas, poderos explicar más de química, voy a daros, si vosotros desarrolláis esta ecuación, que sería una ecuación de segundo grado, y aplicáis la fórmula de segundo grado, os daría que el grado de disociación para esa reacción es de, bueno, si despejáis la ecuación de segundo grado, os salen 2 soluciones. En problemas de equilibrio os vais a tener mucho esta situación en la que despejáis la X, una X, bueno, ya haremos un problema, o el grado de disociación, y obtenéis 2 soluciones. ¿Qué pasa? Que tenéis que utilizar la lógica. En una de las soluciones, alfa es menor que 0. Y otra de las posibles soluciones, alfa es 0,625. Yo ahora utilizo mi lógica. Y yo digo, vale, el grado de disociación puede ser menor que 0. No puede ser menor que 0. Siempre va a estar entre 0 y 1, ¿vale? Porque es el porcentaje, o el tanto por 1, que se disocia de un reactivo. Entonces, este no puede ser el valor del grado de disociación, sería 0,625 o en tanto por ciento, 62,5%. ¿Vale? Ese sería el resultado del primer problema. Vamos a ver ahora el segundo. Vale. El segundo dice que reaccionan 46 gramos de yodo y 1 gramo de hidrógeno a 450 grados. La mezcla en equilibrio contiene 1,9 gramos de yodo. Y tenemos que hallar los moles de cada gas en el equilibrio y tenemos que hallar también la K sub C. Lo primero que yo voy a hacer es escribir la reacción y ajustarla si es necesario. Aquí me la dan. Vale. Entonces, inicialmente voy a hacer la tabla
y voy a poner los datos que me da el problema, ¿vale? Voy a poner los datos que me da el problema. Como me da en gramos, voy a tener que pasarlo todo a moles, porque aquí en el equilibrio químico empleamos moles, no empleamos gramos. Entonces, los moles iniciales, hemos dicho, moles en el equilibrio y concentración en el equilibrio. Los moles iniciales, pues a mí lo que me dice el problema es que yo tengo 46 gramos de yodo y tengo 1 gramo de hidrógeno. Y después, cuando alcanzo el equilibrio, lo que tengo es 1,9. Cuando alcanzo el equilibrio tengo 1,9 gramos de yodo. Entonces, lo primero que voy a hacer es pasar los datos que me dan, los voy a pasar a moles, sabiendo que la masa atómica del hidrógeno es 1 y la masa atómica del yodo es 127. Entonces, aquí lo que yo tengo, ¿cómo se pasa de gramos a moles? Pues lo que hago es dividir entre la masa molar. La masa molar en este caso sería 2. Tengo 0,5 moles de hidrógeno. Y aquí lo dividiría entre 127 por 2 y me da 0,181 moles. Ahora, ¿cuáles son los moles en el equilibrio? ¿Cuánto tengo yo en el... perdón. ¿Y cuánto tendría yo en el equilibrio de yodo? Pues hago la misma operación que he hecho aquí, que sería dividir entre la masa molar de yodo. La masa molar de yodo es 127 por 2. Lo divido entre 127 por 2 y sería 0,0075 moles de yodo molecular. Como siempre hacemos en un problema de equilibrio, ¿cuánto tengo yo, una vez que ya he pasado todos los datos que me da el problema moles, cuánto tengo yo en equilibrio de todos los compuestos? Pues del hidrógeno tendré 0,5 menos lo que ha reaccionado, menos X. Os digo una cosa, hay dos formas de hacerlo. Se puede hacer el problema poniendo la X, que sería lo que ha reaccionado, y se puede hacer el problema, como hemos hecho el primer problema, utilizando el grado de disociación. Voy a hacer este con X, que sería lo que ha reaccionado de hidrógeno, ¿vale? ¿Cuánto tendría yo de yodo? Pues lo tengo aquí. Si lo pongo con respecto a X, sería lo que yo tengo inicialmente menos lo que me reacciona. Será, según la relación estequiométrica, me reacciona X de hidrógeno, pero como la relación es 1 a 1, me reaccionará también X de yodo. ¿Y cuánto se me forma de ácido yodhídrico? Pues se me forma 2X, porque según la reacción estequiométrica se me forman 2 moles de ácido yodhídrico por cada mol de hidrógeno que me reacciona. Ahora, en el equilibrio yo tendría 0,5 menos X dividido entre V, 0,181 menos X dividido entre V y 2X dividido entre V. Dividido entre el volumen del recipiente o del reactor. Ahora, lo que nos pide son los moles de cada gas en el equilibrio. Para yo poder calcular los moles de cada gas, tengo que saber X. ¿Y puedo despejar X? Sí, porque aquí tengo puesto que 0,181 menos X es lo que yo tengo en el equilibrio, pero ya me dice el problema que en el equilibrio tengo 1,9 gramos de yodo,
que lo hemos pasado a moles, son 0,0075. Así que de aquí puedo sacar X. Sería 0,0075 moles. Esto es para el yodo en el equilibrio. Es igual a 0,181 menos X. Despejo X y me sale 0,1735 moles. Ahora ya puedo sustituir en este y en este para calcular los moles de hidrógeno y de ácido yodhídrico que yo tengo en el equilibrio. Entonces, de hidrógeno en el equilibrio, perdón, estamos hablando de moles. Moles de hidrógeno en el equilibrio. Sería 0,5 menos 1735. Y esto me da 0,3265 moles. ¿Y cuánto tengo de ácido yodhídrico? Pues los moles de HI en el equilibrio serán 2 por 0,1735, que eso nos da 0,347 moles. Y como ya sabemos que de yodo, se ve bien, ¿no? Sí. De yodo en el equilibrio tengo 0,0075 moles, ya tengo contestado el apartado A. Ahora, vamos a contestar el apartado B, que nos dice, calcula la constante de equilibrio. Una vez calculados los moles, ya tengo la parte superior, el denominador de la concentración en equilibrio. Voy a calcular la K sub C. Lo voy a calcular aquí en un ladito. La K sub C. En la parte, en el denominador, perdón, en el numerador, lo que vamos a poner es la concentración en el equilibrio de ácido yodhídrico elevado al cuadrado. La concentración en el equilibrio de ácido yodhídrico elevado al cuadrado. Y en el denominador vamos a poner las concentraciones de hidrógeno y de yodo, sí, elevado a 1. Sería, de hidrógeno tenemos 0,3265 dividido entre V. Y de yodo tenemos 0,0075 dividido entre V. Vale. Uy, perdón. Aquí no ponemos 2X. Vamos a poner lo que hemos calculado ya, los moles en el equilibrio de ácido yodhídrico, que lo tenemos, que es 0,347. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Que hay una incógnita que yo no sé y que me aparece en la fórmula para poder calcular la K sub C, que es el volumen. Pero me voy a fijar bien porque aquí el volumen está elevado a 2 y aquí en el denominador tengo el volumen también elevado a 2. ¿Qué pasa? Que se me va. No necesito el volumen. Entonces, si yo hago esta fórmula, calculo en la K sub C, hago esa división, me da que la K sub C es 49,17. Lo que os he dicho anteriormente, ¿cuáles son las unidades de esta K sub C para esta reacción? Pues me voy a fijar bien en cómo he calculado la K sub C. Aquí arriba tengo concentración elevado al cuadrado, es decir, mol por litro elevado al cuadrado.
pero es que en la parte, en el denominador, tengo también mol por litro por mol por litro. Mol por litro elevado al cuadrado. ¿Qué pasa? Que se me van, así que esta K sub C para esta reacción no tiene unidades y vale 49,17, ¿vale? Vamos a hacer ahora, porque ya son 10, vamos a hacer ahora uno de Q sub C y de principio de Chatelier, ¿vale? Para que nos dé tiempo. Entonces, vamos a hacer el 4, que el 4 es sobre el principio. No, mira, vamos a hacer el 5, que es sobre Q sub C, y vamos a hacer el 6, que es sobre el principio de Le Chatelier. Vamos a hacer ahora el 5. Para la reacción, el 5, ¿vale? Pues mira, la misma que teníamos antes. No me acuerdo. ¿Vale? A 450 grados, la K sub C, es 50. Ya hemos visto que no tiene unidades. En un reactor de 1 litro se introduce 1 mol de H2, 1 mol de I2 y 2 moles de HI. Y me dice en qué sentido se producirá la reacción. ¿Cómo puedo saber yo hacia dónde va la reacción? Pues en este caso no me queda otra que calcular el cociente de reacción o Q sub C, ¿vale? Ya hemos dicho en la parte inicial donde he explicado la teoría que la Q sub C se calcula como sería la concentración de HI elevado al cuadrado sería 2 partido por el volumen, ¿no estás en el volumen? Sí, de 1 litro. Sería la concentración de ácido yodhídrico elevado al cuadrado, 2 moles de ácido yodhídrico partido por el volumen del recipiente, que nos dice que es 1 litro, elevado al cuadrado, dividido entre las concentraciones de los reactivos elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. Sería 1 partido por 1 por 1 partido por 1. ¿Y cuánto es esto? Pues 4. ¿Vale? Este cociente me da 4. Lo voy a comparar con la K sub C para saber hacia dónde se me va a desplazar el equilibrio. Pues la Q sub C en este caso, 4, es menor que la K sub C, que es 50. ¿Hacia dónde se desplaza el equilibrio? Cuando la Q sub C es menor que la K sub C, el equilibrio se desplaza hacia los productos, ¿vale? Entonces, se desplazará según la reacción directa. Ya tenemos la primera pregunta resuelta. Ahora, la segunda pregunta, que me dice hallar los moles de cada gas en el equilibrio. Igual que siempre, hacemos la tabla. La tabla para los problemas de equilibrio. Moles iniciales, moles en el equilibrio y concentración en el equilibrio. Voy a quitar ya esto, ¿vale? Los moles iniciales son los que tengo ya escrito aquí, que son los que me da el problema. Ahora, los moles en el equilibrio serán
1 menos lo que me reacciona de hidrógeno, 1 menos X, que será lo que me reacciona de yodo. Ya hemos visto anteriormente que como la relación es 1 a 1, me reacciona X de hidrógeno y me reacciona igualmente X de yodo. ¿Y cuánto se me forma, cuánto tendré en el equilibrio de ácido yodhídrico? Pues tendré 2 más la cantidad que se me forme, que será el doble de lo que ha reaccionado de yodo, 2X. ¿Vale? Así que la concentración en el equilibrio se da 1 menos X partido por 1, porque el volumen del recipiente o del reactor es 1, 1 menos X partido por 1, 2 más 2X dividido entre 1. Ahora lo que hago, como tengo la K sub C, sustituyo en la K sub C, que se calcularía como la concentración en el equilibrio de ácido yodhídrico elevada al cuadrado, dividido entre las concentraciones de los reactivos elevado a 1, sustituyo 2 más 2x elevado al cuadrado, dividido entre 1 menos x elevado al cuadrado. He quitado el denominador porque es 1, ¿vale? Y esto sería igual a 50. Para poder resolver, una forma más fácil de resolver esta ecuación sería hacer la raíz cuadrada en una parte de la reacción y la raíz cuadrada también en el 50. Entonces al final lo que tengo es 2 más 2x dividido entre 1 menos x es igual a la raíz cuadrada de 50. ¿Vale? Ahora, de aquí resuelvo la ecuación y sería x es igual, y me sale que x es igual a 0,56 moles. No voy a resolver toda la ecuación para que me dé tiempo a explicar el principio del Le Chatelier. Entonces, ya una vez teniendo los moles que han reaccionado de yodo y de hidrógeno, ya puedo calcular cuánto tengo yo en el equilibrio de hidrógeno. Sería 1 menos 0,56 y esto es igual a 0,44 moles. Y de yodo tendré lo mismo, porque en el equilibrio igualmente tengo 1 menos X. ¿Pero cuánto tendré de ácido yodhídrico? Pues de ácido yodhídrico, en el equilibrio tendré 2 más 2X. 2 más 2 por 0,56. Y esto me da 3,12 moles. Vale. Pues esa sería la solución del quinto problema. Vamos a hacer ya por último el sexto problema. Tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué puso la raíz? Me perdí ahí. Ah, Pero no la importa. raíz simple. Lo La tengo raíz, anotado. Pero ¿por qué le puso la raíz? la raíz es simplemente para poder, te lo escribo otra vez de nuevo, pero la raíz simplemente es para que sea más fácil resolver la ecuación. No es nada de química, ¿vale? Simplemente aquí había 2 más 2x elevado al cuadrado, 1 menos x elevado al cuadrado igual a 50. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si tú desarrollas todo esto, tienes que hacer aquí, te quedas con una ecuación de segundo grado, sin embargo, de esta forma te quedas con una ecuación de primer grado. Es para simplificar la ecuación, no es
nada de química. Entonces yo lo que he hecho es hacer una raíz cuadrada en una parte del igual. La raíz cuadrada se me van con los cuadrados, por eso aquí no he puesto, no está elevado al cuadrado. ¿Ya lo has entendido? Sí, Vale. ya entendí. Gracias. De nada. Vale, vamos a hacer el 6. Vale. Entonces, el 6 dice que los equilibrios... Uy. 1 sería carbonato cálcico, óxido de calcio más dióxido de carbono. Esta sería la primera reacción y en la segunda reacción tenemos carbonato grafítico, que sigue siendo sólido, más CO2, gas, me da monóxido de carbono. 2 de monóxido de carbono. Vamos a comprobar que está ajustada, como ya os he dicho. Sí, está ajustada, están ajustadas las dos reacciones. Ahora, lo que nos dice, ¿en qué sentido se producirá la reacción si a volumen constante añadimos CO2? Vale. Si añadimos CO2 en la primera, voy a poner aquí un 1, si yo añado CO2 en la primera, ¿qué pasará? Según el principio del Chatelier, la reacción, el equilibrio, se desplazará en el sentido en el que se contrarreste esa modificación, es decir, que se va a desplazar en el sentido en el que se consuma el CO2. ¿Cómo se va a desplazar? Según la reacción inversa. ¿Y qué le pasará a la segunda reacción? Si yo añado más CO2, ¿qué le pasa a la segunda reacción? Pues que se me desplazará según la reacción directa, para que se consuma el CO2. ¿Vale? Ahora, en el B nos dice, ¿y si eliminamos el CO2? ¿Y si eliminamos el CO2? Pues en este caso, si eliminamos el CO2, se desplazará según la reacción directa para que se produzca más CO2. En la primera se desplaza según la reacción directa. Y en la segunda, ¿qué pasa si elimino CO2? Pues que se desplazará según la reacción inversa, para que se produzca más CO2. He elegido este problema por el apartado C y D, porque creo que os puede resultar, que puede ser que tengáis dudas. En el apartado C nos dice, ¿qué pasa si se añade carbonato cálcico en el primero y se elimina carbonato grafítico en la segunda reacción? Me voy a fijar bien, porque ¿qué pasa? Que el carbonato cálcico aquí es sólido y el grafito aquí, el carbonato grafítico, también es sólido. Pero un sólido, los sólidos, ¿nosotros lo incluimos en los constantes de equilibrio? No. Entonces, no nos van a influir, ¿vale? El que yo aumente o disminuya la concentración de un compuesto que interviene en la reacción que es sólido, no me va a variar el equilibrio. Así que lo que pongo, que en la C no influye. No se varía el equilibrio. Y en el apartado D se añade un catalizador. ¿Cómo se varía el equilibrio de esta reacción si yo añado un catalizador? El catalizador, ¿qué es lo que hace? Que aumenta la velocidad de reacción, aumentaría la velocidad de reacción directa e inversa. Pero, ¿realmente me influye en el equilibrio? No me influye en el equilibrio. Así que igualmente, que yo añada un catalizador no me va a variar el equilibrio, ¿vale?
Pues hasta aquí la clase de problemas de equilibrio químico. Espero que os haya servido. Si tenéis alguna duda, me podéis preguntar si os habéis quedado con alguna duda. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿El catalizador nunca influye en ninguna reacción? En el equilibrio no. Un catalizador lo que hace es que disminuye en cinética. Todavía yo no he publicado nada, en una explicación en vídeo y en texto sobre cinética química, pero lo que hace el catalizador es que disminuye la energía de activación. Entonces, aumenta la velocidad de reacción, pero no influye en el equilibrio, ¿vale? No va a influir en que mi equilibrio se desplace hacia reactivos o hacia productos. En eso no va a influir. Ya, ¿Vale? ya. Sí, ya entendí. Gracias. Bueno, pues si no hay más dudas, espero que os haya servido la clase.